la siguiente actividad integradora, que es ensayo. Y esta actividad integradora me gusta porque se va a leer y se va a analizar un texto que a mí me gusta mucho y me marcó mucho, que es Todos Santos Días de Muertos de Octavio Paz, que no sé si tú sepas, perdón, pero Octavio Paz es un escritor mexicano ampliamente reconocido internacionalmente y de hecho ganó el Premio Nobel de Literatura, si no me equivoco, en el año 1990 o 1991. Es un escritor mexicano que vivió, es aquí de originario de Mixcoac, de la Ciudad de México. Vivió algunos años en Europa, en la India, fue embajador de México en la India. Renunció a su cargo como embajador en el año de 1968, después de los sucesos del 68. Renunció a su cargo y siguió su actividad literaria. Él era sobre todo ensayista, que es el género que vamos a ver, y poeta. Sus libros de ensayo son bastante buenos, a mí me encantan, me gustan muchísimo, su poesía también. El primer libro que leí de Octavio Paz se llama El laberinto de la soledad, y este ensayo que se llama Todos Santos Día de Muertos viene en ese libro que yo te cuento, que es un libro, me voy a extender más de una hora, pero yo creo que vale la pena contarte esta pequeña anécdota. Es un libro que mi abuelito tenía en su biblioteca y me prestaba a veces cuando yo iba a su casa, ¿no? Después mi abuelito, pues por circunstancias de la vida, falleció y pues en mi casa, en la casa materna, que no eran muy inclinados a leer, pues dijeron, ay, pues que Drusila se quede con los libros, pues ya que ella le gusta leer. Y yo me llevé los libros de mi abuelito y fui muy feliz de que la herencia que haya yo tenido de mi abuelito sean esos libros que él había leído alguna vez y ahora yo los iba a leer. Entonces uno de esos libros que tenía era de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y entonces yo lo leí y lo leí en la secundaria, imagínate, antes de la prepa, ¿no? Y yo a duras penas le entendía porque pues estaba muy joven y había cosas que no entendía. Yo apenas estaba empezando a hacerme amante de la literatura. Entonces había cosas que no entendía, pero era tanta la información que venía en este libro que yo quedé impresionada, porque este libro de El laberinto de la soledad de Octavio Paz habla sobre cómo los mexicanos somos, cuáles costumbres tenemos, qué actitudes tomamos ante la vida, y los hábitos que tenemos. Por ejemplo, hay un capítulo que habla de los pachucos, que en esa época de Octavio Paz era lo de moda, ¿no? Los pachucos. Entonces él analiza a los pachucos, quiénes son, por qué son así, por qué se visten asados, por qué hablan de tal manera. Si a ti te gusta ese tema, te recomiendo que leas ese libro. También habla del culto a la Virgen de Guadalupe, habla también de la palabra, hay un capítulo que se llama Los hijos de la chingada, y perdón por la palabra, pero es que así se llama el capítulo del libro que le vamos a hacer. Entonces, en ese capítulo de los hijos de la chingada, él analiza esta palabra, chingada, dice qué significa, qué usos le damos en México, y analiza en general el tema de la mujer y de la Malinche, que es una mujer muy importante para la historia de México. La Malinche es la indígena que se casó con Hernán Cortés y que además era su intérprete, ¿no? Entonces imagínate todo lo que se puede saber de ella, todo lo que se puede interpretar de esta relación que hubo entre ellos. Eso se cuenta aquí en este libro. Otro de los capítulos es Todos Santos Días de Muertos, donde él analiza esta festividad que es muy importante para los mexicanos, que es el Día de Muertos. En el fragmento que tú vas a leer, que son, creo que también 5 páginas, 6 páginas, no llega hasta ese lado, hasta esto del análisis del Día de Muertos. Sin embargo, son las primeras páginas de este capítulo de Todos Santos Día de Muertos,
Y lo que analiza Octavio Paz es por qué a los mexicanos nos gustan las fiestas. Si tú te has dado cuenta, a los mexicanos nos encantan las fiestas, hacemos fiesta por todo. Desde lo particular, ¿no? Que el baby shower, que el bautizo, los 3 años, la presentación, la primera comunión, los 15 años, la boda, todo es fiesta, incluyendo los funerales, a veces se convierten en fiestas en algunos lugares y para algunas familias no tan solemnes, los funerales terminan siendo fiestas o reuniones familiares, somos bien fiesteros. Además, todas las fiestas patronales que tenemos en las comunidades, en las colonias, entonces somos bien fiesteros y entonces Octavio Paz analiza esto. ¿Por qué nos gustan las fiestas? ¿De dónde nos viene esta tradición de festejar todo? ¿Y para qué lo hacemos? No solo para divertirnos. Te invito a que leas las páginas que se te han compartido y veas por qué nos gustan tanto las fiestas. Vas a ver que te va a impresionar. Y Connie nos comparte un comentario sobre en inglés a los personajes se le llaman carácter. Pues sí, porque, como bien ella explica, cada personaje eh, eh, tiene valga la redundancia, cada personaje tiene un carácter, o sea, un modo de ser, un modo de hablar, un modo de pensar, y por eso se dice que tiene un carácter, ¿no? Luego dice Telita que concuerda con Vicky, pero no veo nada de Vicky. Ah, somos varios los colados. Ah, sí. Sí, hay muchos estudiantes de otros grupos y gracias en serio por estar aquí y por su atención. Bueno, entonces, te decía, vas a leer esto, Todos Santos, Día de Muertos. Vas a realizar una síntesis, ahorita vamos a explicar con más detalle, enlistar los principales temas, enuncia tu opinión sobre el texto, reflexiona y sube el archivo a la plataforma. Bueno, vamos a la sección de apoyo de avisos del grupo 42 o en el link que está debajo del video para los invitados, no colados, son invitados. Y en mi blog también, clases DR Drew, porque es Dr. Drew, un apodo que me puso unos estudiantes hace muchos años, Dr. Drew, clases drdrew.wordpress.com y vas a encontrar también los materiales de apoyo. Entonces, aquí donde dice actividad integradora 4, ensayo, archivo de trabajo, das clic. Se abre el Dropbox, das clic en descargar y ya lo vas a tener en tu computadora. Acuérdate que aquí le das cancelar para que no te inscribas. No es necesario inscribirte para tener acceso a los archivos en Dropbox. Entonces ya voy a abrir el archivo de la actividad integradora 4, ensayo, y lo voy a compartir contigo en la pantalla, ¿ok? Te invito, en serio, a que leas el texto que se te presenta de Octavio Paz. Sé que a ti también te va a gustar tanto como me gustó a mí. Se te va a hacer difícil a lo mejor en algunas secciones, en algunas partes. Igualmente te invito a que leas por partes. Lee hoy 2 páginas, mañana 2 páginas y el miércoles 2 páginas y ya vas a haber terminado. El chiste, el de interés es que te involucres con el texto, que no nada más lo leas así por leerlo. Es un texto muy importante para ti como mexicano. De hecho, cuando personas de otros países buscan en internet cómo son los mexicanos, costumbres de los mexicanos, carácter de los mexicanos, les va a salir este libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Les va a recomendar la lectura de ese libro. ¿Por qué? Porque Octavio Paz, muy atinadamente, supo ver cómo somos los mexicanos y supo expresarlo de una manera
literaria, por eso escribió estos ensayos. Bueno, ¿qué hacer en esta actividad integradora 4 ensayo? Completa, dice aquí, completa los espacios en blanco. Acuérdate que te pusimos todo en azul, lo que es nuestra recomendación, y tú nada más vas a contestar tus reflexiones y tus respuestas, ¿no? Dice el paso 1. Lee el fragmento del ensayo Todos Santos, Día de Muertos de Octavio Paz. Descárgalo aquí. También lo puedes descargar en la plataforma. Paso 2. Realiza una síntesis. A partir de la lectura, escribe en máximo media cuartilla. Acuérdate que media cuartilla son 10 o 15 renglones. Los elementos del contenido en la que expongas, o en los que expongas más bien, o en la que expongas porque es media cuartilla, no sé. En la que expongas cuál es el título, el tema, el enfoque o idea directriz. Es lo mismo. Enfoque, hipótesis o idea directriz es lo mismo, ¿ok? No pienses que son tres cosas diferentes. Es más, le vamos a poner una diagonal como para diferenciar que no son cosas diferentes, son lo mismo. Enfoque, hipótesis o idea directriz. ¿Te acuerdas qué es esto? El enfoque, la hipótesis o la idea directriz es la opinión que tiene el autor sobre un tema determinado, ¿no? Entonces tú vas a investigar, de acuerdo a lo que leíste. Investigar me refiero a que te vas a adentrar más en el texto, no que vas a poner en internet. Dame la tarea 4 ensayo. No, eso no. Investigar es profundizar en el texto. ¿Cuál es el enfoque, la hipótesis o la idea directriz? O sea, ¿cuál es la opinión de Octavio Paz, que es el autor de ese texto, con base en el tema que está exponiendo? Que el tema, como pista, te voy a decir que no te vayas con la impresión de que se trata del Día de Muertos, porque tú vas a leer y te vas a dar cuenta de que no habla nunca del Día de Muertos. Y vas a decir, ¿por qué me dieron este texto que se llama Día de Muertos y no habla del Día de Muertos? Bueno, porque es un fragmento y más adelante, en lo que ya no te tocó leer, se expone sobre el Día de Muertos, pero en lo primero que él habla, de lo primero que él habla es de la fiesta. Entonces, podría decir que ese es el tema, la fiesta. La fiesta, así, la fiesta, con vasitos y con gorritos. Pero, ¿qué opina Octavio Paz de la fiesta? Ese es el detalle, lo que tú vas a tener que identificar. Bueno, entonces estábamos. Oigan, ¿sí se está compartiendo el archivo con ustedes? Sí. Bueno. Título. Esto es lo que tú vas a contestar, esto que viene en azul, pero acuérdate que cuando ya se lo entregues a tu facilitador, se lo quitas, ¿ok? ¿Cuál es el título del texto? El título del texto es, bueno, ya lo dijimos muchas veces, Todos Santos Día de Muertos. Tema, en una palabra, ¿de qué se trata el texto? Ya también te di una super pista, ¿verdad? Ya te di una pista muy grande y ya no lo voy a repetir. O igual y sí. El enfoque. Ahora sí, ¿qué es esto del enfoque? Ay, maestra, ¿cómo que el enfoque? ¿Qué es eso? Bueno, si tú revisas alguno de los recursos de la semana 2, ahí viene este tema del enfoque. Entonces, revísalo y puedes contestar esta parte. Si no, también te dimos aquí algunas pistas. ¿Cuál es la intención que tiene el autor al escribir el texto? Eso es el enfoque. Se puede tener uno o varios enfoques, o sea, un autor cuando escribe un texto tiene sobre todo un ensayo, ahí sí tiene una intención, muy explícita. Él quiere expresar una opinión, ya dijimos que de eso se tratan los ensayos. Sin embargo, este autor lo puede expresar de diferentes maneras. Algunos tienen un enfoque didáctico, o sea, lo expresan para enseñar. Por ejemplo, yo puedo decir que mi enfoque de esta sesión es un enfoque didáctico, porque yo lo utilizo para enseñar. ¿Ok? Puede también tener un autor un enfoque filosófico, que significa que quiere reflexionar sobre la vida y la muerte, que son los temas básicos de la filosofía. ¿Por qué estamos vivos y por qué nos morimos? Quizá lo tome desde ese punto de vista, no lo sé. Retórico argumental es otro enfoque.
para debatir sobre un tema. Hay autores que escriben sus ensayos porque se quieren como poner a pelearse con alguien en particular o con alguna idea particular. Entonces, ese es un debate que se arma en algunos textos escritos y a ese tipo de enfoque se le llama el retórico argumental porque presentan debates y argumentos. También puede haber un enfoque académico, que es cuando un estudioso, un científico, hace una investigación sobre un tema y quiere presentar los resultados de su investigación. Entonces ahí un enfoque académico sería como los resultados de una investigación, ¿no? Como dice aquí, compartir pensamientos o conclusiones sobre ciencias humanas. Y tú puedes contestar más o menos así. El enfoque del texto es, y ya tú dirás cuál es, por ejemplo, puedes decir, el enfoque del texto es académico porque el autor tiene la intención de compartir los resultados de sus investigaciones en la Universidad de Harvard. También puedes contestar, en mi opinión, la intención que tiene el autor del texto se puede notar cuando escribe, y ahí tú ya sería un poquito más de tu reflexión, ¿no? ¿Por qué te diste cuenta que el autor tiene ese enfoque académico? Ah, porque escribe los resultados de su investigación y nos muestra las cifras y las fotos de sus investigaciones. Y puedes utilizar cualquiera de estos textos que están aquí en negro, son como ejemplos de cómo puedes empezar a redactar. Tú utilízalos si te sirven y si no, si tú eres una persona que ya le sale muy natural la escritura, bueno, pues escríbelo a tu estilo. Ahora, la hipótesis o la idea directriz. ¿Cómo lo vas a identificar? Contesta esta pregunta para ti mismo. ¿Cuál es la idea que quiere demostrar el autor? Después de haber leído este texto de Octavio Paz, ¿cuál será la idea que quiere demostrar? Ya te dije que habla de las fiestas, pero ¿para qué me está hablando de las fiestas? O sea, yo ya sé que los mexicanos somos fiesteros. ¿Para qué me quieres decir eso? Ah, en lo que él te diga sobre las fiestas es lo que quiere demostrar, eso es su hipótesis. Entonces puedes redactar tu respuesta así. Desde mi punto de vista, la hipótesis o idea directriz del autor se expresa en la siguiente frase. Puedes retomar alguna frase que te parezca en la que él expresa así con mucho detalle su hipótesis. Y me parece que es la idea directriz, ¿por qué? Y ahí tú explicas por qué. ¿Ok? Luego, en el paso 13 te pide que enlistes los principales temas. Puede haber uno o varios temas en este texto que vas a leer. Yo ya te di uno, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que era la fiesta? Pero puede que haya tratado el otros. Ahí tú, por favor, lee e identifica. Si no, si piensas que nada más tiene uno, pues está bien, con uno está bien. ¿Y por qué te parece un tema relevante o interesante? Es también lo que se te pida. Menciona cuál te parece más interesante y por qué. Entonces vas a enlistar los temas y vas a decir por qué te parecen interesantes. Luego en el paso 4 te dice enuncia tu opinión sobre el texto. ¿Estás de acuerdo con la postura del autor? Y bueno, pues aquí ya es más de tu ronco pecho, como decimos coloquialmente. Vas a decir si estás de acuerdo con lo que opina Octavio Paz. Y pues ya tú verás, ¿no? A lo mejor piensas diferente, a lo mejor desde tu experiencia personal piensas una cosa completamente diferente a lo que él interpretó y también es válido, pero explica siempre por qué estás de acuerdo o por qué no estás de acuerdo con lo que dice Octavio Paz sobre este tema principalmente de la fiesta, que te digo que es lo que habla. En el paso 5 dice, reflexiona a partir de la lectura del ensayo y escribe en este mismo archivo cuál consideras que es el mensaje que el autor quiere dar a conocer. Te puedes apoyar en los siguientes recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Bueno, los recursos de la semana 2 o los recursos de la unidad 1, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que quiere compartir el autor? Después de que hayas leído, igual, tómate unos 10 minutos después para reflexionar y di, bueno, ya vi por qué escribió esto, ya vi cuál es el tema, ya vi cómo lo expuso, con qué enfoque,
y ya vi cuál es su opinión acerca de las fiestas. Y bueno, ¿y todo esto para qué? Porque, ¿para qué lo escribió y por qué lo publicó y por qué? ¿Por qué? ¿Qué habrá querido conseguir Octavio Paz al transmitir todas estas ideas? Y esa respuesta va a ser el mensaje que el autor quiere transmitir. A lo mejor, igual, a lo mejor tú piensas una cosa y otro compañero piensa otra, no importa. De eso se trata la literatura, los ensayos, de que las interpretaciones sean variadas para generar una reflexión sobre un tema. Entonces, eso sería todo con respecto a esta tarea, porque ya el siguiente paso es enviarla a la plataforma, ¿no? Darle un